Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de algo que es súper importante, que es el causante del 80% del éxito en todo lo que es nuestra vida. El 20% es causante del coeficiente intelectual normal, en lo que se llama el CI, coeficiente intelectual, pero el 80% es responsable de la inteligencia emocional. Entonces, el coeficiente intelectual emocional es el que más determina las buenas relaciones, el éxito y es el motor de nuestras emociones. Entonces, lo que guía nuestras emociones y por lo tanto nuestras decisiones. Ahora vamos a ver qué es la inteligencia. Definida por Coleman es como la capacidad de reconocer nuestros propios emociones y sentimientos y de los demás. Motivarnos para manejar adecuadamente las cosas. Malo, malo, partámonos. Ya. ¿Qué es la inteligencia emocional? No, no, todo no. Ya. Hola, buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Es realmente importante. El tema que vamos a tocar hoy día se llama inteligencia emocional, muy de moda, y es el motor de nuestras emociones. ¿Qué es lo que guía nuestras emociones y qué nos hace tomar decisiones, muchas veces basadas en emociones que la mayoría de las veces no son inteligentes? ¿Qué es la inteligencia emocional? Está definida como la capacidad para definir nuestros propios sentimientos y la de los demás, para motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones y las emociones. No es reprimir, es canalizar. Es maleable, se puede entrenar a cualquier edad, incluyendo la tercera edad. Equilibrio es una sincronía entre la mente racional y la mente emocional. Eso es la inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer, entender, gestionar nuestras emociones mientras reconocemos e influenciamos en los demás de buena o mala manera. Por ejemplo, si nos enojamos mucho y nos airamos demasiado, claramente vamos a influenciar negativamente como también lo podemos hacer positivamente. No se trata de no sentir para poder manejar para vivir sin las emociones. Eso no es lógico. Estamos hechos con emociones y tenemos que aprender a manejarlas. Sino de saber qué hacemos con lo que sentimos. Saber qué hacemos con lo que sentimos. Esa es la diferencia entre reaccionar por impulso, que es la emocionalidad o la falta de inteligencia emocional, o responder con propósito. Hay 5 pilares fundamentales que hacen lo que es la inteligencia emocional. La autoconciencia, saber qué sientes y por qué lo sientes en el momento en que lo sientes. La autorregulación, la capacidad de mejorar nuestras emociones disruptivas e impulsos. La motivación, tendencia emocional que guía o facilita el logro de los objetivos. La empatía, reconocer y validar los sentimientos de los demás. Y habilidades sociales, la influencia de comunicación y manejo de conflictos. Como les contaba al principio, el 80% del éxito de una persona se debe a la inteligencia emocional. Solo el 20% se debe al coeficiente intelectual, o sea, cuán inteligente eres. O sea que la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia de ser inteligente o genio incluso. Los líderes que tienen un alto logro, mucho éxito, siempre tienen un alto índice o coeficiente intelectual emocional. Y tienen una mayor cantidad de comunicación, mucho mejor comunicación, menos rotaciones y un sistema que funciona no en base a órdenes ni tampoco ira, sino que en base a estímulos, a liderazgo, más que jefe. ¿Por qué perdemos el control? ¿Por qué es tan importante esto? Porque nuestras emociones son estimuladas por todo el sistema límbico. Hay varias partes, ¿eh? Pero el centro de esto es un área del cerebro que se llama amígdala. Y la amígdala, cuando toma control, no transmite esto a la corteza, bloquea la corteza. Esto quiere decir que la razón no entra. Por eso que en un momento emocional nos cuesta entrar en la razón. Y básicamente el centro emocional, que es la amígdala, responde ante una amenaza y que bloquea el neocórtex, por lo tanto no pensamos, llegamos y reaccionamos impulsivamente. Esa es una reacción emocional e impulsiva, pero cuando usamos el cerebro y pensamos, entonces se produce una reacción racional, que es la que puede procesar. Cuando tenemos una reacción emocional, gritos, llanto, agresividad, huida, pelea.
Señales, esto es muy importante. Algunas señales de alerta que tenemos que mirar cuando tenemos un problema de inteligencia emocional. Con los cambios bruscos de ánimo, ira frecuente, ansiedad constante, sensación de perder el control, arrepentirse después de reaccionar. Cuando hacemos esto con cierta frecuencia, claramente estamos con un problema de inteligencia emocional. ¿Qué provoca este descontrol emocional? Un estrés acumulado, heridas. ¿Se acuerdan de la identificación del yo y todas esas cosas, quién soy yo y todo lo que hace, cómo se marca la vida negativamente a través de las cosas negativas que definen un yo distorsionado? ¿Se acuerdan de eso en la primera clase? Bueno, eso tiene que ver con las heridas emocionales, a la baja autoestima, la falta de descanso, problemas familiares, pensamientos negativos, intrusivos o sobrepensamiento. Síntomas. ¿Qué síntomas puedo esperar yo para saber si tengo o no tengo baja inteligencia emocional? Pero aquí les voy a dar algunos. Pero en todo caso, una persona de baja inteligencia emocional es emocional, tal como el nombre lo dice. O sea, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Eso es importante porque son sensibles. La resistencia a la responsabilidad, el efecto espejo, culpa a los demás o a las situaciones que están pasando, pero no admite culpas. Dificultad para pedir perdón. Esa es la resistencia a la responsabilidad. Dos, rigidez y estallidos emocionales, reacciones desproporcionadas, incapacidad para manejar la crítica, se enojan al tiro y no son capaces de pensar si la persona tiene o no tiene razón. Tres, analfabetismo emocional. Eso significa vocabulario limitado, poca introspección. No miran para adentro para saber si ellos están equivocados primero. Cuatro, falta de empatía y conexión social, invalidación de las emociones de los demás. Monólogo constante. 5. Juicios precipitados, opciones inflexibles y prejuicios fuertes. Hay un indicador que es súper importante, la velocidad de recuperación. Cuando alguien se queda pegado en una emoción, si te enojas por algo y te quedas pegado mucho tiempo, eso claramente indica baja inteligencia emocional. Cuando alguien lo supera rápido, eso indica alto grado de inteligencia emocional porque significa que logra manejar las emociones para luego dar respuestas inteligentes. El secuestro de la amígdala, como les decía, cuando se estimula muy fuertemente la amígdala emocional, para que ustedes me entiendan, no deja que el cerebro piense. Entonces, en ese momento, reacciones violentas que definitivamente afectan. ¿Cuál es la solución? Una pausa. Y eso permite una respuesta consciente. Crear un espacio entre el estímulo y la reacción permite que el cerebro, la parte de corteza, la parte inteligente y racional y de fe, pueda reaccionar en vez de solamente la emoción que produce una persona impulsiva. La regla de los 90 segundos. Esto es importante porque esto es lo que sucede durante el estímulo. Cuando viene el estímulo, después viene la lección, pero 90 minutos segundos, los segundos posteriores, 90 segundos, viene nuestra lección. Primero el disparo, lo que libera la emoción. Se libera la hormona del estrés, la adrenalina, el cortisol, se produce un pic de emoción y la emoción es máxima. Hay una pausa que yo hago conscientemente para evaluar el estado y el retorno, que es la química que disipa todo lo negativo gracias a nuestro manejo de inteligencia emocional. Y si no lo hacemos, entonces lo negativo, si lo alimentamos, se sigue creciendo y empeora. Entonces, la regla de los 90 segundos, si tú en 90 segundos logras hacer una pausa, claramente vas a responder mejor. Ahora, algunas características de las reacciones impulsivas y reacciones que son lógicas, pensadas, deliberadas y con propósito. Primero, la característica, la reacción de baja inteligencia y la respuesta de alta inteligencia emocional. El origen. Para ver la reacción de baja inteligencia emocional es la amígdala, porque no está en la corteza, está en la parte primitiva cerebral. Y en cambio, en la respuesta de alta inteligencia emocional se genera la respuesta aquí, en la parte frontal del cerebro, que es donde se produce el análisis, el pensamiento, la razón. ¿Ya? La velocidad. Cuando hay baja inteligencia emocional, la velocidad es automática, instantánea, es impulsiva. Viene el estímulo negativo de la emoción, inmediatamente reacciono. En cambio, cuando hay alta inteligencia emocional, es una reacción pausada, deliberada. El resultado, cuando hay baja inteligencia emocional, como es impulso lo que produce la reacción, solemos arrepentirnos. En cambio,
La respuesta de alta inteligencia emocional está alineada con nuestros valores. El enfoque, hay un enfoque defensivo cuando hay baja inteligencia emocional. Están hiriendo mi orgullo. En cambio, en la respuesta de alta inteligencia emocional es resolutivo y empático, entendiendo incluso por qué las personas actúan mal. ¿Qué es la inteligencia emocional cristiana? Esta es mi parte favorita, porque de esto se trata el crecimiento espiritual. Si a mí me preguntan cuál es el mayor grado de inteligencia emocional, el fruto del espíritu, cuando uno llega al dominio propio, cuando uno llega a crecer en amor, sacar todo lo negativo, creces en amor, en la felicidad, en paz, en paciencia, en ser bueno con los demás, ser caritativo, tener fe, eh, dominio propio y en general trabajo conmigo mismo, o sea, mucho trabajo. Entonces, esto es para mí la mayor inteligencia emocional cuando alguien llega al fruto del Espíritu, donde es la plenitud de Cristo, donde realmente tenemos absoluto control de nuestras emociones y por lo tanto control de nuestra lengua. Mira qué importante. La definición teológica es la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones bajo el señorío de Cristo, utilizando los sentimientos como herramientas para glorificar a Dios y amar al prójimo, no como una excusa para reaccionar impulsivamente. Esto implica una mayordomía del alma, o sea, yo tengo control sobre mis emociones, no somos esclavos de nuestras emociones o impulsos, sino que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto reaccionamos en base a nuestros principios y valores, con un alto grado de inteligencia emocional cristiana, siendo esta la mejor opción. El espejo del autoconocimiento en la palabra. Esto quiere decir que yo me miro bajo la imagen de Cristo y veo qué tan perfecto o imperfecto soy. Y a medida que me miro a mí mismo más imperfecto, me encuentro más, me perfecciono, más crezco, más entiendo los errores de los demás cuando entiendo mis propios errores y empiezo una verdadera autoconciencia que no nace necesariamente de la introspección, sino que de la comparación con Cristo. Y esto nos permite un crecimiento espiritual mucho mayor que simplemente una autoconciencia con una mirada hacia el interior donde no sé lo que está bien y lo que está mal. En cambio, cuando me comparo con Cristo, claramente sé lo que está bien y lo que está mal. Y produce una dependencia del Espíritu Santo. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La inteligencia mayor, que es la inteligencia espiritual cristiana. Supongamos que alguien tiene un alto grado de inteligencia emocional humana, basada en la introspección, en todo lo bonito que uno puede mirar, sus errores, no siempre los identifica. En cambio, cuando uno mira a Cristo, empieza a mirar muchos más errores que está cometiendo y que no, con la mirada hacia Cristo, yo puedo construir un mundo mejor. Bueno, el concepto, la inteligencia emocional secular, la inteligencia emocional cristiana, un cuadro comparativo. El objetivo de la inteligencia emocional secular o de la sociedad es el éxito personal y el bienestar, ¿ya? En cambio, la inteligencia emocional es parecerse a Cristo, comparándome siempre hacia la perfección para la construcción de un mundo mejor, claramente mucho más posibilidad de mejorar el mundo y el planeta. El concepto de fuente, la fuente de la inteligencia emocional secular es el esfuerzo propio y mental. En cambio, en la inteligencia emocional cristiana es el esfuerzo del Espíritu Santo personal y colectivo. Entre todos nos ayudamos al crecimiento espiritual. Es mucho más inteligente tener la inteligencia emocional espiritual. La identidad. Bueno, la identidad es una autopercepción y logros, pero recuerden que la percepción de quién soy yo está definido por muchas cosas negativas que producen una distorsión del yo. Entonces, eso es más complejo. En cambio, en el crecimiento espiritual me comparo con Cristo, me perfecciono, empiezo a encontrar errores que no sabía que tenía. Y somos hijos del reino. Entonces, eso es súper importante. Somos hijos del rey. Y eso es clave porque en definitiva nos comportamos como hijos del rey. Un delincuente nunca va a ser hijo de Dios porque no se comporta como hijo de Dios, ¿me entienden? La motivación es, en el caso de la inteligencia emocional secular, es la autosuficiencia. En cambio, la inteligencia emocional cristiana es el amor a Dios, al prójimo y el crecimiento del cuerpo, o sea, el bien mayor. La renovación de la mente es cambiar el pensamiento, entrar en la paz, es la búsqueda de todos nosotros, de lo que todos buscamos, la búsqueda de la paz interior. Ya, bueno, esto se logra cuando cambiamos el pensamiento, cuando hacemos lo que dice Romanos 12:2, la renovación de la mente hacia el pensamiento de Cristo para crecer, como ya les dije, en una comparación conmigo y Cristo. Las respuestas que muestran un carácter estable
un carácter de Cristo, que muestran claramente la búsqueda de un crecimiento espiritual, la plenitud de Cristo, la construcción de un mundo mejor. Crecimiento espiritual y mostrar a la humanidad que es posible crear un oasis. De eso se trata la inteligencia emocional cristiana. Hacer una pausa con herramientas que nosotros podemos utilizar. La meditación, la Biblia nos ordena meditar en su palabra, claramente. O sea, y esto es lo que permite la renovación de la mente. Empiezo a analizarme a mí mismo a través de la palabra de Dios, no con un autoanálisis donde un yo distorsionado, sino con algo mucho más perfecto que es Cristo. Entonces, la renovación de nuestras mentes con las verdades eternas para encuadrar las escrituras a mis emociones libres. Oración honesta, como los salmistas, llevar a nuestras emociones reales, la ira, la tristeza, el gozo, ante el trono de la gracia de Dios, orar con honestidad y claramente, abiertamente a Dios sin esconderle nada. Y la comunidad es compartir experiencias y ver cómo tú lo hiciste, yo lo hago. Y estos mismos talleres son compartir experiencias, de llevar la carga de los unos de los otros para poder ayudarte a compartir la carga. La carga se lleva mucho mejor cuando se comparte la pausa. ¿Se acuerdan los 90 minutos? Cada versículo que tengamos es para eso. El impacto que va a tener en la comunidad. Si tenemos inteligencia emocional cristiana, claramente habrá una 85% mayor, según los estudios que se han hecho en Estados Unidos, 85 mayor eficacia en la resolución de conflictos, empatía y compasión, 92% de impacto, estabilidad bajo estrés, 78% de resiliencia. El desarrollo de la inteligencia emocional cristiana fortalece significativamente la salud de la iglesia, de las personas, incluso de la comunidad. Y esto sería un espectacular testimonio ante la sociedad, claramente para construir un mundo mejor. Un alto coeficiente intelectual emocional mejora relaciones, reduce conflictos. Estamos hablando de la inteligencia emocional cristiana. Mejora relaciones, reduce conflictos, ayuda a tomar mejores decisiones. El que camina por el camino del bien, el bien siempre lo alcanza. Y el que camina por el mal siempre lo alcanza. Tú eliges el camino, pero no eliges lo que te alcanza. El que aprende a tomar buenas decisiones claramente mejora su vida. Disminuye la ansiedad y el estrés, mejora liderazgo y equipo de trabajo, ayuda claramente a construir un mundo mejor porque no está basada en el yoísmo. Que Dios les bendiga.